ver, Señor, y lo que le has hablado a su corazón, y queremos seguir exponiendo verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, todo el consejo de Dios que hay en tu palabra. Bendice a Ever y, Señor, te lo pedimos que nos hables al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ah, sí, claro. Sí, es tuya, de hecho. A ver, vamos a probar. Ahí está. Creo que le falta un poquito de volumen. No tengo... ¿Pues sí? ¿Sí me escuchan? ¿No? ¿Sí? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Ahí está. Hasta yo ya me escuché. Buenos días, hermanos. Bueno, voy a acomodarme. Y sé que acabamos de hacer oración, pero acompáñame inclinando nuevamente nuestros rostros y vamos a pedir dirección del Señor en lo que vamos a leer el día de hoy, ¿sí? Señor y Padre amado, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque aún la lluvia, Señor, sabemos que es buena para la tierra, permite que la tierra pueda ser fructífera, Señor. También ayuda a, pues en general, Señor, al bienestar. Y Padre, te agradecemos porque en esta mañana nos das la bendición de poder estar reunidos como hijos tuyos, como iglesia tuya, Señor, y poder disponernos a leer tu palabra, Señor, y abrir, Señor, nuestros oídos de internos para poder, Padre, aprender y ser instruidos, Señor. Te pedimos que lo que voy a decir pueda ser instrucción tuya, Señor, y no sea de ninguna otra fuente, Padre, y te pedimos que nos des discernimiento, Señor. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como dijo Miguel, ya vamos a empezar el capítulo número 13 del libro de Jueces, ¿sí? Y le puse por título, como lo pueden ver aquí, que dice: el plan de Dios versus o contra nuestras malas decisiones, ¿sí? Y bueno, hemos ya visto por varios domingos el libro de Jueces. Ya hemos visto lo que era un juez, hemos visto el contexto en el que se desarrolló toda esta historia, porque sabemos que pues es una historia que abarca una buena parte de los años de los inicios de la nación de Israel. Y el día de hoy vamos a ver el comienzo de la historia de un nuevo juez, ¿sí? La lectura del capítulo número 13 empieza narrándonos a una familia, a un matrimonio, ¿sí? Y la verdad del capítulo, bueno, todo el libro está bien padre, pero este capítulo también está bien interesante porque nos narra un poco el contexto en el que estaba viviendo esta familia, pero también nos podemos rescatar o tomar de muchos de estos versículos cómo era el comportamiento de esta familia, ¿sí? De esta pareja. Entonces, acompáñame abriendo tu Biblia. Por ahí vi que muchos levantaban la mano con su Biblia y por ahí otros no. Entonces, si traes la de chocolate, ¿no? La del teléfono también se vale. Entonces, acompáñame a abrir Jueces, capítulo 13, y vamos a empezar desde el versículo 1, ¿sí? Entonces, yo no lo traigo en pantalla, entonces te animo a que lo busques en tu Biblia. Entonces, vamos a leer Jueces, capítulo 13, versículo 1. Yo lo voy a estar leyendo en Reina Valera 60, ¿sale? Y el versículo 1, ahorita es lo que vamos a leer nada más, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a leer el libro de Jueces, en el capítulo número 2, habíamos visto que era como un breve resumen de lo que iba a estar viviendo Israel durante todo lo que restaba de la historia, ¿no? Nos narraba que llegaron a la tierra de Canaán, que empezaron a conquistar pueblo por pueblo, pero poco a poco fueron ahí dejando uno que otro, eran muy misericordiosos, ¿no? Perdonaban ahí muchas vidas. Entonces, en Jueces capítulo 2, versículos 18 y 19,
Es nada más para resumir y que vayamos entendiendo el contexto. Y dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, ahí está narrando cómo era la dinámica del pueblo, dice, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Es decir, cuando el Señor levantaba a una persona que le llamaban el juez, Jehová estaba con ellos, Dios los bendecía, ¿sí? Y vencían a sus enemigos y ya no tenían opresión de los que vivían alrededor de ellos, ¿no? Y Dios los bendecía. Y dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, es decir, los gemidos de Israel a causa de los que los oprimían y afligían. Pero luego el versículo 19 nos da esa parte bien crítica y dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hay un montón de cosas que podemos ver aquí en el versículo 1. Primero, del capítulo 13. Primero dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, se olvidaron de Dios, se olvidaron de todo lo que Dios había mostrado a lo largo de la historia, ¿sí? Y dice, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. ¿Te imaginas eso? Yo no tengo ni 40 años, entonces no me imagino que son 40 años, ¿no? Entonces vemos cómo aquí es un punto como de inflexión, ¿sí? Porque si has puesto atención con los jueces anteriores, con uno eran 18 años que habían estado haciendo las cosas malas, con otro dice que eran 20 años, ¿no? Que se olvidaron de Dios y que ahí estuvieron aguantando los dolores de estar peleando contra sus enemigos, ¿no? Pero en este caso dice que pasaron 40 años, que ellos estuvieron en guerra, que estuvieron oprimidos. ¿Por quiénes? Por los filisteos. Ahora, ¿quiénes eran los filisteos? En la siguiente diapositiva tengo algunos datos como para que vayamos aprendiendo quiénes eran estas personas. Y bueno, los filisteos eran primero parte de los pueblos cananeos. Eran esas, pues como ciudades que les llaman ciudades-estado, porque era una sola ciudad que ellos tenían su propio gobernante, ¿no? Entonces, eran parte de esos pueblos cananeos que estaban cuando Israel llegó de Egipto y que ellos empezaron a conquistar. Ahora, filisteos les llaman así porque ellos vivían en un lugar que se llamaba Filistea, ¿sí? Así se llamaba esa región donde ellos estaban asentados. Y en las traducciones griegas nos dan el nombre de, no lo tengo, de Palaistinei. ¿A qué les suena eso? A Palestina, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos aprendiendo cómo aún hasta nuestros días, ¿no? Hay guerra entre Israel y Palestina. Bueno, eso no es nuevo, eso tiene miles de años, ¿sí? La primera mención que hay de los filisteos está en Génesis 10:14, cuando se mencionan a los hijos de Noé y que cada uno de sus hijos tuvo sus tierras y que tuvo también sus hijos. Y también el pueblo filisteo era conocido por ser un pueblo diestro en el mar. Tenían naves, sabían navegar y eran enemigos recurrentes de Israel, ¿sí? También en algunas referencias bíblicas podemos ver que ellos eran buenos para la guerra, tenían buenas tecnologías para su tiempo. Y Filistea o los filisteos tenían 5 ciudades que eran como sus alianzas, ¿no? De hecho, cuando en la Biblia habla de los príncipes de los filisteos, se refiere a los gobernantes de cada una de esas ciudades, de las 5 ciudades que tenían en Filistea. Aquí no los tengo, pero la referencia está en Josué 13, del 3 al 5, y esas 5 ciudades era Gaza, que a lo mejor has escuchado la franja de Gaza, ¿sí? De ahí viene, Ascalón, Asdod, Gat, con T, y Ecrón, ¿sí? En la siguiente diapositiva tengo un pequeño mapa que nos muestra dónde estaba Filistea, ¿sí? Es esa manchita roja y si lo buscas tú ya en internet vas a darte cuenta que ahí están las 5 ciudades que están en Josué 13. Ahora, esto es lo que en nuestros días le llaman la franja de Gaza y es lo que pertenece
a lo que algunos reconocen como Palestina. Esa es la Franja de Gaza, y en nuestros días hay un país que se llama Cisjordania, ¿sí? Que está de aquel lado del Jordán, y esa parte también es lo que se conoce hoy como Palestina, ¿sí? Y es por eso que hay hasta nuestros días problemas de territorios. Si tú has leído las noticias, ¿no? Que Israel reclama cierto territorio, pero Palestina dice que no, que es mío, y luego también están más árabes, y luego todo el mundo quiere meter mano ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes de dónde viene ese problema, ¿verdad? Y bueno, eso es como para que entendamos un poco cómo está el contexto. Y luego en el versículo 2 de Jueces 13 dice, y aquí ya empieza la historia, ¿sí? Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, ¿sí? Es decir, de una de las 12 tribus de Israel, una era Dan, y ahí había una ciudad que se llamaba Sora, y dice, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Gracias. Bueno, un poco más de contexto. Ya lo dije, había 12 tribus en el pueblo de Israel que habitaron toda esa región, y una de esas tribus era Dan. Dan no era precisamente la tribu más grande, ¿sí? En la siguiente diapositiva tengo aquí, ahí está. Bueno, ya salió todo. Pero mira, aquí están las 12 tribus de Israel. Esta parte es lo que era Filistea, y Dan era este pequeño de aquí que se ve como lila o algo así. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí lo tengo más grande. Entonces, este recuadro es este recorte. Aquí está la tribu de Dan, y aquí en el circulito rojo está Sora, ¿sí? Que está muy cerca de Jerusalén. En la actualidad esa zona, está a aproximadamente 22 kilómetros de Jerusalén. Entonces, aquí vivía Manoa y su mujer, ¿sí? Ahora, aquí empezamos a ver cómo era la dinámica de esta familia. Esta familia era pequeña, era únicamente 2 personas, ¿no? Que era Manoa y su mujer. Hasta ahorita no sabemos su nombre, nada nos dice que era su mujer, su esposa, pero ellos tenían un problema, ¿sí? El problema era que ellos no podían tener hijos, porque la mujer de Manoa, pues dice que era estéril, ¿sí? Bueno, luego en el versículo 3 dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Pobrecita, ¿no? Como que no hacía falta que se lo recordaran, ¿no? Pero bueno, al menos es algo que a mí me hubiera pasado, ¿no? Si yo tengo un problema y me dicen, no, pues es que tú tienes este problema, digo, pues bueno, no hace falta, ¿verdad? A veces así somos nosotros. Pero bueno, ahí viene la parte importante y dice, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Ojo, es nazareo, no nazareno. Nazareno es de Nazaret. Nazareo, ahorita vamos a ver de qué se trata. Será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, esto, bueno, para los que no saben, mi esposa y yo estamos por tener un bebé, ¿sí? Entonces, cuando leí esto y veo que el ángel de Jehová le dice a la mujer de Manoa, ¿sabes qué? Vas a tener un bebé. Pues la verdad, lo primero que yo recordé fue el día en que supimos que íbamos a tener un bebé, ¿sí? Y cuando eso puede pasar en muchos contextos, ¿no? Pero de mi experiencia personal, cuando pasa eso, y es algo que tú ya has planeado, algo que tú has estado, pues ya haciéndote a la idea, la verdad es que no cabes, ¿verdad?, dentro de ti. Pero
hay otras situaciones en las que también nacen bebés, ¿no? En algunas situaciones los bebés pues nacen en familias que no lo querían, o ni siquiera nacen en una familia así como tal, ¿verdad? Ahora hay lo que le llaman la guerra contra la niñez, ¿no? Que es el aborto, ¿no? El control de natalidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo, o vamos a empezar a ver, en dónde iba a nacer este bebé. ¿Y qué es lo primero que hace la mujer de Manoa? Dice, bueno, antes de eso, habíamos quedado que Manoa y su esposa no habían podido tener bebés, ¿sí? Sin embargo, por lo que vamos a leer después, podemos darnos cuenta que era algo con lo que ellos habían estado batallando, ¿sí? Entonces, este bebé iba a llegar a un lugar donde iba a ser amado, donde él era anhelado, ¿sí? El anunciamiento de un bebé de una mujer estéril no es la primera vez que en Jueces que se anunciaba, que el Señor anunciaba que iba a nacer un bebé, ¿sí? Lo podemos ver desde Abraham, ¿sí? Con su esposa Sara, que tampoco podían tener un bebé. Entonces, imagínate cómo se sentían Manoa y su esposa, que eran judíos precisamente, ¿sí? Que conocían la historia de Abraham, ¿no? Que Abraham era, para los judíos es Abraham, ¿no? Y que ellos ahora sientan esa como identidad con el patriarca Abraham, y que ellos puedan decir, el ángel de Jehová vino y nos dijo que vamos a tener un bebé. Sí, yo creo que la emoción de ellos era igual incontenible. Ahora, ¿qué era un nazareo? En número 6, tú lo puedes ya leer después con más detenimiento, pero en Números, cuando el pueblo de Israel le está dando Dios sus leyes y la manera en la que ellos debían vivir, en el capítulo número 6 del libro de Números nos habla acerca del voto de los nazareos, ¿sí? Nazareo significa que es alguien separado o consagrado, ¿sí? ¿A quién? A Jehová, a Dios obviamente, ¿no? Y un nazareo era una persona que hacía un voto de dedicación especial a Jehová, al Señor, ¿sí? Pero esto era algo curioso, porque los nazareos eran votos normalmente temporales. De hecho, si tú lees el capítulo 6 de Números, ahí te va a decir lo que tenía que hacer el nazareo y también lo que tenía que hacer cuando terminaba su voto de nazareo. Tenía que hacer unos sacrificios y tenía que cumplir con todo un ritual para terminar con su voto, ¿sí? Pero aquí hay algo curioso, porque el ángel le está diciendo que el bebé va a ser nazareo desde su nacimiento. Entonces, quiero como darte la idea completa, ¿sí? Entonces, el voto podía ser temporal y había unos requisitos que era lo que tenía que hacer un nazareo, ¿sí? El primero era abstenerse de bebidas embriagantes, o sea, alcohólicas, y por consiguiente también de vino, que el vino constituye parte fundamental de la cultura de Medio Oriente, del antiguo Medio Oriente, y también tenían prohibido consumir cualquier derivado de la vid. Es decir, no podían comer uvas, no podían comer uvas secas, no podían comer uvas frescas, no podían consumir absolutamente nada que proveniera de la vid, ¿sí? Había dos requisitos más. Uno era que no se podían cortar el cabello, es decir, se lo dejaban crecer. Y también un último requisito para ellos es que no podían tocar ni estar cerca de ningún tipo de cadáver, ¿sí? No importa que se muriera la persona más cercana al nazareo, el nazareo no podía estar cerca de un cadáver porque se consideraba inmundo, ¿sí? Y de hecho, si eso sucedía, pues tenían que pasar por un proceso nuevamente de purificación, de sacrificios para volver a retomar su voto. Ahora, en el versículo 6 empezamos a ver cómo funcionaba esta pareja de Manoa y de su esposa, ¿sí? Dice el versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Es decir, le está
yo me imagino, ¿no? A la mujer ahí llega corriendo con su esposo, ¿no? Y llega así, sacando el pulmón. Bueno, es lo que yo me imagino, ¿no? Pero la emoción es tanta que le dice, ¿sabes qué? Vino conmigo un hombre y era así, era temible, y como dándole la idea, dice, pero me dijo esto, ¿sí? En el versículo 7. Y dice, esta es la parte bien importante. Y dice, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Digo, en nuestros tiempos eso es lógico, ¿verdad? Para una embarazada, pero acuérdate que eso fue hace muchísimos años. Dice, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Es decir, para este bebé no iba a haber opción de que su voto fuera temporal, ¿sí? Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí. Hay tres cosas que podemos ver en estos versículos. Primero, bien importante, y es para que veamos al final el lugar a donde este bebé iba a llegar. Y el primero es, el que quiero resaltar, la comunicación entre Manoa y su esposa, ¿sí? Porque está comprobado, no recuerdo el porcentaje, pero está comprobado que cuando la comunicación entre un matrimonio no es efectiva, genera problemas y en algunos casos el divorcio, ¿sí? La comunicación es bien importante, y aquí podemos ver que la mujer de Manoa, por aquí el ángel le dijo lo que le dijo. Ella fue y se lo dijo primero a su esposo. No fue con su mamá, no fue con la amiga, no fue con nadie, sino que nos dice que fue directo con su esposo, con Manoa, ¿sí? Entonces vemos que la comunicación entre ellos era directa. No había barreras entre ellos dos, ¿sí? Y eso es algo bueno para un matrimonio. La segunda cosa, la comunicación era directa, pero también era efectiva, ¿sí? Porque la mujer de Manoa llega y le dice, me habló un ángel, describe cómo era el ángel y describe la situación. Dice, no me dijo ni quién era, ni de dónde venía, porque ella tampoco lo sabía, ¿no? Dice, pero le da el mensaje más importante, que le dice que ellos iban a tener un bebé, ¿sí? Y aquí podemos ver que Manoa, pues bueno, imagínate, ¿no? Llega tu esposa con una noticia de esas que no son para nada pequeñas, ¿verdad? Entonces, Manoa, lo primero que hace, ¿qué es lo primero que hace? En el versículo 8 dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué padre para el bebé, ¿no? O sea, bueno, cuando Gemima y yo supimos que íbamos a tener un bebé, sí dimos gracias al Señor, pero la verdad es que creo que muy pocos hacen lo que Manoa hizo al instante, ¿sí? Que dijo que nos enseñe, ¿sí? Ellos buscaban un bebé, que anhelaban tener un hijo, y cuando se enteran que el Señor les va a dar un bebé, lo primero que hace Manoa, aunque lo haya anhelado por muchos años, y aunque a lo mejor seguramente tenía muchos recursos, era un hombre con recursos, pues, entonces, a pesar de todo lo que podríamos deducir de Manoa, lo primero que él busca es la dirección de Dios, y no dice, para confirmar si es cierto lo que mi mujer dice, no, él le cree lo que la mujer le dijo, ¿sí? Él lo que pide es que el ángel venga, no para así ver, a ver si sí es o no es, no, para que Dios les enseñe qué es lo que tienen que hacer con el bebé que van a hacer, ¿sí? Y esto nos habla un poco acerca de la actitud o de la sabiduría de Manoa, ¿sí? Porque recibe la noticia y él busca la dirección del Señor. Y qué bendición para el bebé, ¿no? Que los papás busquen cómo enseñar a sus hijos. Luego en el versículo 9 dice, y Dios
oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. ¿Sí? Puedes ver a través de estas palabras la dinámica de Manoa y de su esposa, ¿sí? Era como un trabajo en equipo, ¿sí? Que es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Lo primero que hace la mujer en cuanto se le aparece el ángel no es así de pedir, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Y le lleva el mensaje a su esposo, no, sino que quiere involucrar también a Manoa en lo que ella está viviendo. Versículo 12 después dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, es decir, cuando el bebé nazca, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Hay más cualidades que podemos ver de Manoa, que son obedientes, es decir, saben acatar las reglas o lo que se les enseña. Y lo segundo va de la mano, que están dispuestos a ser enseñados, ¿sí? Hay mucha gente obstinada que dice: yo sé cómo hacer las cosas, a mí nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer, ¿sí? Y empiezan a hacer lo que tienen que hacer y se equivocan, ¿no? O la terquedad a veces nos gana, ¿no? Y pensamos que las cosas deben de hacerse a nuestra manera, porque yo sé cómo se tienen que hacer las cosas, pero no, ¿sí? Vemos aquí que ambos van juntos, ¿sí? Y ambos están dispuestos a hacer lo que el Señor les está diciendo a través del ángel de Dios. Luego el versículo 15 dice: entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, ¿sí? El bebé que estaba siendo anunciado a Manoa y a su esposa iba a ser lo que a veces dicen un bebé privilegiado, ¿sí? Iba a nacer en un hogar que lo amaba, iba a nacer en un hogar que estaba buscando dirección de cómo criarlo, de cómo educarlo. Y también iba a nacer en una casa, en un hogar, donde sus papás pues parecían como el matrimonio ideal, ¿no? Por lo que leemos, pues estaban bien económicamente. La comunicación entre ellos, como ya vimos, era la correcta. Y ambos tenían el mismo sentir, ¿sí? Ellos querían dar ofrenda a Jehová por el milagro, por la bendición de tener un milagro. Y ellos juntos también presenciaron el milagro de que el ángel de Jehová subió en las llamas del holocausto que ellos estaban ofreciendo, ¿sí? Y luego el versículo 21 dice: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, ¿sí? Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto.
En el Antiguo Testamento, en varias ocasiones se hace mención de el ángel de Jehová. Y a diferencia de otros ángeles, se interpreta como una manifestación o una revelación de Dios mismo hacia los hombres, ¿sí? Que posteriormente también se le da la identidad del Señor Jesús. Entonces, ellos, siendo judíos y lo podemos intuir por la reacción de ellos, habiendo sido educados en toda la doctrina de los judíos, ellos entienden que han visto a Dios mismo y que ellos podían morir, ¿sí? Porque desde antes hemos leído que nadie podía ver a Dios y vivir, ¿sí? Entonces ellos Manoah entra en pánico y dice, ya el Señor nos va a consumir porque lo hemos visto, ¿no? Pero luego está la respuesta de su esposa en el versículo 23 y dice, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni ahora nos habría anunciado esto, ¿sí? Ellos trabajaban en equipo. Manoah entró en pánico, ¿sí? Él dijo, ya, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero la mujer y el Señor le da como el entendimiento de que sí, ellos vieron el ángel de Jehová, pero no van a morir, porque Dios tenía un plan tanto para ellos, un propósito para ellos y para el bebé que iba a nacer, ¿sí? Y luego en el versículo 24 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Cuál fue el resultado de toda esta bendición que Manoah y su esposa habían estado viviendo por muchos años? La bendición que ellos recibieron es que su bebé iba a libertar, su hijo iba a libertar a Israel de esa opresión que ellos habían tenido por tanto tiempo, ¿sí? Y el capítulo 13 termina en este versículo 25, pero seguramente tú has escuchado más de una vez, o al menos una vez, la historia de Sansón, que lo vamos a estar estudiando en los próximos capítulos, así que por eso no voy a abundar mucho en eso. Pero Sansón es una historia muy famosa, sí, de la Biblia, pero también es una historia muy peculiar, porque como ya leímos ahorita en el capítulo número 13, Sansón nació en una casa en la que a muchos de esa época les hubiera gustado nacer, ¿sí? Sin carencias, con padres amorosos, ¿no? Con padres que se preocupaban por su hijo. Pero sin embargo, Sansón tomó otro camino, tomó otras decisiones que no fueron precisamente lo que uno hubiera esperado de ese hijo, ¿sí? De ese niño que había nacido en esa casa tan productiva. Sin embargo, la historia de Sansón termina de una manera no trágica, por así decirlo, y podemos ahí empezar a entender que los planes del Señor para nuestras vidas y las bendiciones que Él derrama en nuestras vidas siempre son ricas, ¿sí? Siempre son buenas para nosotros y nos da lo que nosotros necesitamos para que nosotros también podamos cumplir con los propósitos que Él tiene, ¿sí? No con los propósitos que yo tengo, porque a Manoah y a su esposa se les presentó el ángel de Jehová, ¿no? Que quedamos que es una interpretación del Señor Jesús. Pero a nosotros, el Señor Jesús vino a morir por nosotros, ¿sí? Y en Romanos 8, aquí sí lo tengo en las diapositivas, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 32, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, es decir, a ti y a mí Dios nos eligió para que llegaran a ser como su Hijo, es decir, para que seamos como Jesús. Ahí está el propósito, ¿sí? A fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Luego el versículo 30 dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él,
y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Es decir, Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí, Él nos llamó, que eso es cuando entendemos el Evangelio, y Dios nos hace santos, Dios nos limpia para que podamos estar cerca de Él. Es lo que está diciendo este versículo. Dice, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Sí? Lo que quiero casar entre la idea del concepto o del contexto de Sansón y la idea de nuestra salvación es que el Señor tiene propósitos de acuerdo a su voluntad, y siempre decimos que su voluntad es buena y que su voluntad es perfecta, ¿no? Que es agradable para nosotros, y a veces con nuestras acciones no demostramos eso que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Sansón nació, como ya lo vimos, en las condiciones ideales, ¿sí? Y decimos, sí, pero es que yo no puedo servir a Dios porque no tengo, no soy eso, ni estudié aquello, ni tengo aquello, ¿sí? Y empezamos a poner un buen de pretextos de por qué no hacemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero pensamos que estamos en una condición menor o en una condición no apta para servir a Dios, ¿sí? Sin embargo, en Romanos 8 nos está diciendo que Dios, si nos ha dado a Jesús en sacrificio, dice, ¿cómo no nos dará también todo lo demás que necesitamos? Ojo, lo que necesitamos para su propósito, no lo que pensamos que necesitamos, ¿sí? Porque decimos, no, cuando yo tenga dinero, cuando yo logre aquello, cuando mi familia sea así, cuando yo sea de tal manera, ¿sí? Y nosotros empezamos a nosotros mismos a cerrarnos, ¿sí? Y empezamos a poner puros peros para cumplir con lo que el Señor nos ha llamado. Y empezamos a boicotear el plan de Dios, los propósitos del Señor. Y no porque dependa de nosotros, porque no depende que se cumpla la voluntad de Dios de nosotros. Sin embargo, es bueno para nosotros que nosotros nos alineemos con su plan, porque eso va a ser de beneficio para nuestras vidas, ¿sí? Pero a veces nuestros deseos nos ganan, nuestra flojera nos gana, nuestras pasiones también nos ganan, ¿no? Invertimos más tiempo en unas cosas que en lo que nos conviene, ¿sí? Y terminamos como Sansón, gente a lo mejor bendecida, con trabajo, con estabilidad, con familia, con muchas cosas, pero que esas capacidades y esas bendiciones que Dios pone en nuestra vida no las explotamos para cumplir con el propósito que Dios tiene precisamente para nosotros. Y hace rato Miguel y Ofe hablaban de lo que va a estar trabajando la iglesia estos próximos 2-3 meses, ¿sí? De estar trabajando con los niños. Y a veces el trabajo con los niños lo menospreciamos, ¿sí? Y pensamos que, he escuchado cosas, ¿no? Que luego dicen que a las mujeres ¿cómo se las rechazan o las mantienen solo en los trabajos de niños? Y empezamos en una cultura cristiana en que empezamos a hacer el ministerio de niños como algo sencillo, como algo sin importancia, como algo que no es como a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Sin embargo, voy a ponerte un ejemplo. Las iglesias de donde venimos, de allá de Veracruz, muchos de los ministerios han empezado precisamente por escuelas de niños, ¿sí? Allá la ciudad es más pequeña y por mucho tiempo la dinámica de las iglesias fue que estaba la iglesia y había como escuelas bíblicas, dijéramos, periféricas, aparte de la que se hacía en la iglesia, ¿no? Pero a mí me gusta ver esas historias porque hay iglesias, literalmente iglesias, que han salido porque un hermano abrió una escuela bíblica en su casa, ¿sí? Porque llegan los niños y llega el papá curioso a ver qué le están enseñando a los niños y el niño se convierte y los papás
pues empiezan a preguntarse por qué el niño cambia, ¿no? Y entonces los papás llegan al Señor, ¿sí? Y de hecho Miguel, él conoció en una de esas escuelas bíblicas, ¿sí? Entonces yo te animo a que participemos en lo que la iglesia está haciendo. Y si queremos cumplir con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, que es agradable, que es perfecta, pues no nos pongamos así piquis a decir, esto sí me gusta servir, entonces ahí sí le entro. Pero eso no se me da, entonces no, como que no le entro, ¿sí? No se trata de eso. El Señor no nos ha llamado a trabajar solo en lo que nos gusta, sino que nos ha llamado a cumplir con su voluntad y a cumplir con sus propósitos. Pero para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos la actitud correcta y la sabiduría que viene del Señor. Entonces, para terminar, quiero que leamos Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 7, y con eso vamos a terminar. Búscalo, y si no, también lo traigo aquí en la pantalla. Proverbios 2, a partir del versículo 1, que dice: Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría ¿a quiénes? A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, a los que hacen bien las cosas. Vamos a orar. Señor y bendito Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque es viva, Señor, y nos corrige y nos enseña, Señor. Y no importa que, Padre, hayan sido escritas hace tantos años y que pudiera parecer como escritos antiguos, Señor. Sin embargo, es palabra que aún en nuestros días y desde nuestra percepción del tiempo podemos, Señor, también aprender de lo que ha sucedido y de lo que has enseñado, Señor, tanto a tu pueblo y a tu iglesia, Señor, a través de los años. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener las actitudes correctas, Padre, y que nos ayudes, Señor, a buscar la sabiduría, a buscar la prudencia, Señor, a través de tu instrucción, Señor. Te pedimos, Padre, que corrijas lo que está mal dentro de nosotros, y te pedimos también, Señor, que escuches nuestro clamor, Padre, y que podamos como iglesia aprender a trabajar, como iglesia aprender a servir, Señor, y a ser útiles, Padre, para tu obra. Te lo rogamos, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.